Educación abierta. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Educación Abierta, en nuestra sección de Aprecio a la Lectura. Yo soy la señora Juanita y hoy les traigo una nueva lección. Para nuestra sesión del día de hoy compartiremos el libro llamado Pelitos. Y también para esta sesión necesitarás una hoja de papel bond, algunos crayones o marcadores. Vamos a hacer un repaso de las sesiones pasadas. Al principio, todos aprendimos sobre las partes de un libro. Aprendimos que tienen una portada, un título, un escritor, un ilustrador, un lomo, una contraportada, tiene texto e ilustraciones. También aprendimos que los libros se clasifican en diferentes familias o grupos, como ficción o no ficción. También hemos aprendido que los escritores utilizan diferentes técnicas para escribir sus libros, como la poesía, el verso y muchos más. Hoy vamos a aprender una nueva técnica de escritores para que todos podamos escribir nuestras propias historias. En nuestra gráfica de ancla del día de hoy, ustedes pueden leer conmigo que dice: escritura descriptiva de los 5 sentidos. ¿Quién puede recordarme a mí los 5 sentidos que tenemos? Muy bien. El primer sentido es del oído. ¿Quién puede decirme el siguiente sentido? El gusto. El siguiente sentido que tenemos es la vista. El olfato. Y el último es el tacto. Vamos a repetir. Los 5 sentidos son el oído, el tacto, el gusto, la vista y el olfato. Los escritores de libros de ficción, o sea, libros de la fantasía o no reales, utilizan mucho los 5 sentidos para escribir sus obras. Voy a presentarles a ustedes 5 frases y ustedes me van a decir con qué sentido tiene que ver. La primera frase dice: el helado era del color de un flamenco, rosado y vibrante. Cuando leo esta frase, ¿con qué sentido lo relaciono? ¿Será con el gusto? ¿Será con el tacto? ¿O será con la vista? ¿Qué piensan ustedes? El helado era del color de un flamenco, rosado y vibrante. Exacto, esto tiene que ver con el sentido de la vista. Una frase más. El helado era
dulce, sabor de sandía. Esta frase es del gusto, del tacto. Exacto, esto tiene que ver con el sentido del gusto, porque habla del sabor que sientes en la boca. Uno más. El helado era tan suave. ¿Con qué sentido encontramos las texturas? Con el tacto. Y una frase más. El olor del cono del helado era como una galleta de azúcar recién salido del horno. Cuando leo esta frase, ¿con qué sentido lo relaciono? Muy buen trabajo ustedes. Es con el sentido del olfato, porque es un olor que percibe mi nariz. Excelente. Ya casi hemos completado las frases que van con todos los sentidos. Y automáticamente sabemos a cuál corresponde la última frase. Comí mi helado en silencio, gozando cada mordisco y lamida. El único sonido era el crunch de mi cono. Este corresponde con el sentido del oído, porque cuando yo comía mi helado podía escuchar el sonido del cono. Muy bien. Ahora vamos a comprobar si he colocado todas las frases donde corresponden. Por favor, lean conmigo. Comí mi helado en silencio, gozando cada mordisco y lamida. El único sonido era el crunch del cono. Eso significa que esta frase está escrita de forma descriptiva utilizando el sentido del oído. Correcto. Siguiente frase. El helado era tan suave. Eso fue con el sentido del tacto. Correcto. Siguiente. El helado era dulce. Sabor de sandía. ¿Con qué podría yo relacionar esto? Con el gusto. Muy bien. Y vamos a ver el otro. El helado era del color de un flamenco, rosado y vibrante, con el sentido de la vista. Y el último. El olor del cono del helado era como una galleta de azúcar recién salida del horno. Eso lo puedo identificar con el sentido del olfato. Buen trabajo todos. Entonces, los escritores cuando escriben sus libros utilizan los 5 sentidos para que la historia nos conecte más a nosotros con el libro y con la escena que nos presentan. Cuando yo esté leyendo el libro del día de hoy, ustedes pueden escuchar con mucha atención para poder identificar algunas partes en donde el escritor está escribiendo con los 5 sentidos o está utilizando la escritura descriptiva. Y ustedes me van a ayudar a identificar qué sentidos está utilizando esta persona quien escribió este libro. Así que
vamos a iniciar. Pelitos. Está escrito por Sandra Cisneros y es ilustrado por Terry Ibáñez. Observa la portada del libro. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué imaginas que va a pasar en la historia? Observa esta portada. Mira a esta familia. Si el libro se titula Pelitos, ¿crees que tiene que ver con el pelo de esta familia? Observa la ilustración detenidamente. Todos tienen el pelo o el cabello de una forma muy interesante. Y dice, todos en nuestra familia tenemos pelo diferente, como tú y como yo. El pelo de mi papá es como una escoba. Todo parado de punta. Y yo, mi pelo es flojo, nunca obedece a broches o diademas. El pelo de Carlos es grueso y lacio, no necesita peinárselo. El pelo de Neni es resbaloso. Se escurre de tus manos. Y Kiki, el más chiquito, tiene pelo como peluche. Escucha con mucha atención ahora. Pero el pelo de mi mamá, como rositas, como rueditas de dulce, todas chinitas y lindas, porque se hizo anchoas con pasadores todo el día. Dulce cuando pones tu nariz en él, cuando te abraza. Cuando te abraza y te sientes segura, es el olor tibio a pan antes de hornearlo. Es el olor cuando te hace un campito en su lado de la cama, todavía calientito de su piel. Oh. Y te duermes cerca de ella, la lluvia cayendo afuera y papá roncando. Los ronquidos, la lluvia y el pelo de mamá que huele a pan. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Muchas gracias por escuchar el cuento con mucha atención. Y ahora me gustaría hacerles algunas preguntas. ¿Quién puede recordar cómo era el pelo de los personajes de nuestra historia? ¿Cómo era el pelo de papá? Era parado de punta, como una escoba. ¿Y cómo era el pelo de nuestra personaje principal? ¿Quién puede recordarlo? Dice que no obedecía ni broches ni nada. Y el cabello de Carlos era grueso y lacio.
El cabello de Neni era resbaloso. El de Kiki era como un peluche. ¿Y los de mamá? En esta parte del libro me gustaría que ustedes pudieran recordarme qué sentidos estaba utilizando la escritora cuando estaba describiendo la escena del pelo de mamá. Escucha esta frase. El pelo de mi mamá como rositas, como rueditas de dulce. Rueditas de dulce. Creo que aquí está utilizando dos sentidos. La vista para describir que son rositas y también el gusto, porque dice que es dulce. Y luego dice, es dulce cuando pones tu nariz en él, cuando te abraza. Está utilizando también el sentido del olfato. Y es tibio. ¿Cómo sabes que algo es tibio o es frío o caliente? Con el sentido del tacto. Muy buen trabajo a ustedes. Ahora me gustaría preguntarle a ustedes, ¿cómo es su pelo? ¿Cómo es su cabello? ¿Pueden describirlo utilizando la escritura descriptiva con los 5 sentidos? Puedes tocar tu pelo y averiguar cómo es. Puedes verte en un espejo y darte cuenta cómo es tu pelo y luego poder describirlo. Tal vez tu pelo es suave como una hoja o tal vez tu pelo huele rico como pan recién horneado. Entonces podrías utilizar el sentido del olfato, del tacto o del gusto. Si tú piensas, oh, hoy mi pelo huele tan rico como un helado de vainilla, estás utilizando el sentido del gusto para describir cómo es tu pelo. Y eso es lo que vas a hacer en la siguiente actividad. En la hoja que te pedí, puedes doblarlo en 2 o puedes utilizarlo completo. Vas a hacer una foto de ti mismo, tu autorretrato, enfocado en tu pelo. Puedes usar un espejo para ver cómo es tu pelo y luego dibujarte a ti mismo. Luego vas a escribir en la siguiente parte de la hoja 5 oraciones que describan cómo es tu pelo utilizando la escritura descriptiva de los 5 sentidos. Recuerda escribir una oración con el sentido del oído, el tacto, el gusto, la vista y el olfato. Cuando termines de hacer tu actividad, no olvides tomarle una foto y mandármelo a mí para que pueda ver tu trabajo. Puedes mandarlo a nuestro número de WhatsApp, que es el 4675-5676, o mandarnos un correo electrónico a educacionabiertagt@gmail.com. Espero que te haya gustado mucho esta sesión. Nos vemos en una próxima. Adiós.